Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de estas lecciones de control. El día de hoy vamos a ver el modelo básico de un motor de corriente directa, y para este video quiero recordarles que pueden descargar todos los archivos en mi página fds-controlsystems.com, y aquí van a poder descargar el archivo para esta lección. Entonces continuamos. Bueno, tenemos ahora el diagrama de los componentes de este circuito, de este componente que va a ser un sistema electromecánico que tiene su parte mecánica de este lado y sus elementos eléctricos. Tenemos la fuente de voltaje, un par de resistencias que se pueden sumar y tener el valor R. Estos valores de R subíndice R y R subíndice I mayúscula existen aquí porque, como veremos más adelante, dependen de la hoja de datos del componente que vamos a usar en la vida real, pero se pueden manejar como simplemente R, ¿correcto? Tenemos la inductancia simbolizada por L y la fuerza contraelectromotriz de este motor va a ser simbolizada por E. En este circuito vamos a indicar el sentido de la corriente como I hacia este lado. En esta malla así va a ser el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a recordar brevemente cómo funciona esto. Tenemos aquí una corriente que está circulando y una inductancia. Y para que haya movimiento, requerimos un campo magnético. En este caso, el campo lo da un par de imanes permanentes, un imán permanente que podría sustituirse por un embobinado y tener su propia configuración eléctrica, pero en este caso vamos a tener imanes, ¿no? Entonces por eso llamamos el campo fijo aquí. Va a haber una interacción electromagnética entre estos componentes y va a haber el movimiento mecánico, ¿ok? Aquí el análisis que vamos a tener va a ser un análisis normal de un circuito eléctrico, y valor de la fuerza contraelectromotriz va a depender de la velocidad a la que esté rotando nuestro eje. Entonces, mientras más rápido gire, más fuerza contraelectromotriz va a haber y va a tener un valor mayor aquí. Cuando no gira nuestro eje, este valor es 0 y tenemos aquí un cortocircuito. Entonces, aquí se indica la J va a ser el momento de inercia del rotor. Como veremos más adelante, si hay otro elemento que tenga otro momento de inercia y que esté sobre el mismo eje y que además de preferencia tenga la misma forma circular, pues podremos agregarlo. Tenemos un torque, el torque que va a generar nuestro motor, T mayúscula sin ningún subíndice, va a ser el torque que nuestro motor va a generar por medio de la corriente eléctrica y de todo este circuito y de la fuente y todo. Tenemos simbolizado por θ, que va a ser la posición, por θ punto va a ser la velocidad de rotación, y tenemos aquí la V porque aquí va a haber una fricción. V va a ser el coeficiente de fricción que va a funcionar en conjunto con la θ punto, que va a ser la velocidad, para frenar en cierta medida el movimiento del motor, ¿ok? En este caso vamos a elegir este tipo de motores, que son los McClellan, y vemos que tenemos un conjunto de modelos. Aquí nada más tengo la hoja de datos así en grande, expandida, pero en la siguiente diapositiva tenemos el motor M586TE0585, que esta columna es la que vamos a usar con los datos, y tenemos un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de valores que podemos nosotros sustituir en el modelo que vamos a estar utilizando en nuestra simulación. Entonces vemos que tenemos nuestra constante torque, nuestra constante de voltaje, resistencia terminal, corriente sin carga mecánica, typical no load current, es corriente sin carga, inercia del rotor, momento de inercia por aquí debe estar, y bueno, es y bueno, tenemos todo este conjunto de datos que ustedes pueden pausar el video y ver detenidamente. Y bueno, esta es la dinámica del circuito. Vemos que este torque que se va a generar en nuestro eje
va a depender de una constante de torque multiplicado por la corriente que atraviesa este circuito, nuestra corriente I. Entonces es proporcional el torque a la corriente, y la constante de proporcionalidad es la constante de torque Kt, ¿correcto? Nuestra segunda ecuación, tenemos que la fuerza contraelectromotriz, que es esta, va a ser proporcional a la velocidad de rotación, como habíamos mencionado en la segunda diapositiva. Va a ser proporcional a qué tan rápido está rotando nuestro eje, y la constante de proporcionalidad va a ser Ke, la constante eléctrica o constante de voltaje. Y bueno, vemos que aquí tenemos un sistema mecánico donde tenemos la segunda ley de Newton, donde tenemos el momento de inercia por la aceleración angular, y aquí tenemos la fricción, el coeficiente de fricción por la velocidad angular, y esto es proporcional a Ki. En este punto ya hemos indicado que K es igual a cualquiera de estas dos, porque se establece que hay una igualdad entre estas dos constantes, y veremos eso más adelante en la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos nuestro sistema eléctrico, que es un análisis de mallas que se realiza aquí en esta malla, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos la derivada de la corriente multiplicada por la inductancia, multiplicado más la corriente, el voltaje que hay en la pérdida por la resistencia, que es RI, y va a ser igual al voltaje de entrada menos este valor, que es la fuerza contraelectromotriz. O sea que vamos a sustituir acá. Ya en este punto hemos dicho que estas dos son iguales, así que podemos sustituirlo por K, y queda aquí tal cual, K. ¿Okay? Entonces, esta parte va a analizar el circuito eléctrico. Esto va a corresponder a pues un sistema mecánico, donde Ki va a ser esta ecuación, Kθ punto va a ser esta ecuación. Sustituimos en cada una y tenemos la descripción de la parte mecánica y la parte eléctrica. Ambas están relacionadas, ¿no? Aquí esta se relaciona con esta por medio de la corriente, y esta se relaciona con esta por medio de la velocidad angular. Y esto es lo que mencionaba, de que Ke y Kt son iguales, porque a pesar de que la hoja de datos nos muestra valores diferentes, aquí están los valores de la hoja de datos. Vemos que tienen dimensiones diferentes, pero cuando hacemos la conversión el análisis dimensional, si transformamos todo a estas dimensiones, aquí se realiza esta operación donde cancelamos estas dos se cancelan, tenemos aquí la conversión, y al final de cuentas vemos que las dos son aproximadamente iguales, y supondría que han sido redondeadas en la hoja de datos. Y bueno, hay otra forma también, hay otro valor que no está dada directamente por la hoja de datos, que es el coeficiente de fricción, pero lo podemos calcular por medio de estos pasos. Vemos que hay una velocidad de rotación así del motor libre, sin carga, y viene dado por los valores de el voltaje que vamos a probar. Esto sí viene en la hoja de datos, ese también. Resistencia, si regresamos a la hoja, es de 1.15. La corriente libre o corriente sin carga es de 0.5, y esta es la Kt o K simplemente. Y calculamos estas operaciones, y tenemos que la velocidad libre la velocidad sin carga va a ser de 418 radianes por segundo. Con esto vamos a ver que se genera un torque por el simple hecho de rotar, y este torque va a ser igual a 0.0280 Nm. Y finalmente podemos despejar el coeficiente de fricción dividiendo este valor que calculamos aquí por la rotación sin carga, y el valor es este. Vemos que es bien pequeño, pero es correcto. Aquí vamos a ver cómo se incluyen las ecuaciones. Podríamos incluso acercarnos a la función de transferencia, ya que tenemos una entrada y una salida. Y bueno, aquí están los pasos. Simplemente se transformaron las funciones en el tiempo, se transformaron en funciones de S, de variable compleja,
y se realizan las sustituciones. Aquí vemos que tenemos teta punto, teta mayúscula punto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa la velocidad y no pasa nada porque aquí lo que estamos haciendo es despejando, agrupando esta S solita con esta teta. Bueno, vamos a poder representarla como ese punto y se hacen todos los despejes para obtener teta punto sobre V, que es el voltaje de entrada. Esto sería la salida dividido entre la entrada, y tenemos nuestra función de transferencia que vemos es de segundo orden. Y yo creo que en otro video vamos a analizar este sistema en frecuencia o con función de transferencias, pero en este caso vamos a hacer el modelo por medio de espacio de estados y por el Simulink. Y bueno, esta es la representación de espacio de estados. Esto no es más que las ecuaciones organizadas de manera matricial que tenemos aquí. Estas de aquí, principalmente estas dos. Tenemos un par de ecuaciones. Si las organizamos de manera matricial, vamos a regresar a este sistema. Siempre si vamos factorizando o separando los coeficientes de la variable, vamos a obtener todo este sistema organizado, y la función de salida, que pues nuestra salida va a ser teta punto. Y incluso podemos representar este sistema de una manera alternativa, donde va a haber una entrada de torque externa. Eso es si nosotros ejercemos una fuerza externa, por ejemplo, frenamos con la mano o con alguna máquina el motor, estamos ejerciendo una fuerza externa, un torque externo, y se puede incluir también como una entrada externa al sistema. Y vemos aquí va a aparecer esta nueva entrada, pero pues matriz ya no va a ser un vector, sino va a extenderse para poder aceptar esta nueva entrada. Y lo que he hecho también es agregar un momento de inercia de la carga, JL, por lo que vemos aquí. JL va a representar una nueva carga en el motor, pero bajo ciertas condiciones. La condición es que esté en el mismo eje, que no sea excéntrico, que esté rotando sobre el mismo eje, de preferencia que no tenga una geometría extraña. Yo sugeriría que sea un momento de inercia, una masa, un cuerpo cilíndrico redondo, o que no tenga una geometría extraña, y que gire en el mismo eje que nuestro eje del motor. ¿Okay? De ese modo pues no hay diferencias, se ve como la misma momento de inercia incrementado. ¿Okay? Esas son las condiciones que tenemos que tener. Y aquí represento el torque externo que se puede ejercer sobre nuestro motor, que va a ir en contra. Pues ese en contra es solamente notación, porque en realidad puede ir en cualquier sentido. Y bueno, lo que quería mostrarles principalmente es la simulación que vamos a implementar en Simulink, y para eso pues vamos al Simulink. Aquí tengo el sistema y nos metemos a él. Vemos aquí, traté de organizar la parte mecánica. Aquí tengo el momento de inercia del rotor y el momento de inercia que podría ser externo si le agregamos un momento de inercia extra, una carga. Traté de organizar por aquí la parte eléctrica, donde va a estar toda la corriente. Podemos tomar mediciones de la corriente, del torque generado. El torque es proporcional a la corriente, y por lo tanto pues ponemos aquí la constante proporcionalidad, y podemos también visualizar la velocidad angular tanto en radianes por segundo como en revoluciones por minuto. Y si quisiéramos podemos poner un integrador por aquí para ver la posición angular, pero en este caso no va a ser necesario. Si quieren lo pueden agregar ustedes por su cuenta. Tenemos las entradas y el torque externo, que es si nosotros le agregamos fuerza, tratamos de rotar externamente el sistema. Entonces, por ejemplo, si quieren probar aquí, por ejemplo, sin ningún torque externo, vamos a ver qué pasa. Vemos que se incrementa, aquí inicia nuestra función de entrada, y pues el motor llega inmediatamente a los 2000 revoluciones por minuto, y pues la corriente se estabiliza bien pronto, ¿no? Ese es un caso simple. Cuando le metemos un voltaje de 12 volts, ¿no?
Y lo que quiero hacer es, por ejemplo, un caso en el que agregamos peso al eje o un aumento de inercia mayor. ¿Qué va a pasar con este comportamiento? Pues el motor se va a alentar porque va a tener que mover más peso, por decirlo de alguna forma. El momento de inercia se incrementa y vamos a ver qué pasa. Pues la respuesta del motor es más lenta. Sí va a arrancar y va a alcanzar su velocidad, pero pues le cuesta más trabajo y vemos que también afecta esto a la corriente. O por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tratamos de frenar nuestro eje? Evitamos que gire. ¿Cómo evitamos que gire? Poniendo la fuerza contraria de la que está generando el motor. Le ponemos la fuerza contraria al eje y vemos que no se debe mover el rotor. Y aquí vemos que, miren cómo no cambia la velocidad del rotor, pero la corriente se generó un cortocircuito porque no está girando. Y la fuerza contraelectromotriz era proporcional a esta velocidad de rotación, ¿ok? Y bueno, principalmente eso es lo que le quería mostrar en esta ocasión. Esta simulación la pueden encontrar, como mencioné, en el sitio de descarga. Dejo abajo el enlace si les interesa y pueden modificarlo por si necesitan hacer alguna prueba o usar otro motor diferente al de la hoja de datos que teníamos aquí en esta clase. Y bueno, gracias.